Buenas tardes, Francisco Javier Pizarro. Muy buenas tardes, Luis Javier. Buenas tardes a los radioescuchas. Jesús. Hoy no viene Guillermo Lagunes. Pues se va a notar su ausencia. Sí, bueno, y le mandamos un saludo a Memo Lagunes en esta tarde que, pues, lo que es obligatorio. Bueno, antes de entrar al tema, junio 10, vamos al efemérides, Javier. Así que, es. Yo imagino que tú traes a la mente una efeméride más, además de la que voy a leer. La de Eduardo Galeano se llama así, y un siglo después. En estos días del año 2010 se abrió en Buenos Aires el debate sobre el proyecto de legalización del matrimonio homosexual. Sus enemigos lanzaron la guerra de Dios contra las bodas del infierno, pero el proyecto fue venciendo obstáculos a lo largo de un camino espinoso hasta que el 15 de julio Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano que reconoció la plena igualdad de todas y de todos en el arco iris de la diversidad sexual. Fue una derrota de la hipocresía dominante que invita a vivir obedeciendo y a morir mintiendo, y fue una derrota de la Santa Inquisición que cambia de nombre, pero siempre tiene leña para la hoguera. El 10 de junio del año 2010, y bueno, fue una de las noticias o de las informaciones que más frecuentemente se dijeron cuando hubo Papa nuevo. Al nuevo Papa le sacaron el antecedente que había participado en varias marchas precisamente contra la aprobación de esta ley. Y hoy hace 32 años, 32 años, Javier, pues una tarde triste en la Ciudad de México, cuando grupos de paramilitares, que después fueron conocidos como los halcones, golpearon y asesinaron a decenas de jóvenes que se manifestaban por primera vez en las calles del centro de la Ciudad de México después del 68. Y fíjate que el 10 de junio me sigue. Justamente el 10 de junio de 1971 yo decidí, ya formaba parte, pero me convencí de que la decisión de integrarme a un grupo armado urbano, no había otra alternativa, porque eso fue para muchos, no solo para mí, para muchos jóvenes, una muestra de que la vía democrática en ese entonces estaba clausurada y que había que abrirla de otra manera para transformar. Estamos hablando del 10 de junio de 1971 y regreso del exilio el 11 de junio de 1979. Después de aquellas negociaciones de la amnistía, que se da en el marco de la reforma política que se impulsó en 1977 y que uno de los apartados, vamos a decirlo, uno de los ejes fue también la libertad de todos los presos políticos y el regreso de los exiliados. Es que luego hay que abordar un día esta historia de Javier Pizarro, porque está muy ligada a lo que sucedió en el país entre ese año 1971 y 1979, es decir, una década en la que hubo una gran cantidad de acontecimientos. Y luego de repente, Javier, no es fácil tener a la mano, no testigos de los hechos, que los fuimos muchos, sino actores que lo fueron en ese tiempo, pero que después siguieron siendo actores, y hoy, bueno, tu presencia en la vida pública de Chihuahua, pues es más que tangible, ¿no? Entonces, de repente, recordar aquellos años y ubicarlos, en qué condiciones nos encontramos los mexicanos, porque visto a lo lejos, a los 30 años de distancia, 32 años, de repente, sobre todo en el norte del país ahora, hay sectores que les dan ganas de linchar, pues porque es posible que alguien se haya levantado en armas. Es que fíjate que lo que estás señalando, yo creo que es muy importante. Yo soy un convencido de que es en el pasado donde podemos encontrar las raíces del presente que estamos viviendo y visualizar un poco, hacer un ejercicio de perspectiva de qué nos depara el futuro.
porque esta sucesión en el tiempo de hechos, de acontecimientos, tiene que ver y está estrechamente ligado no a decisiones individuales o a voluntades individuales, sino a condiciones históricas específicas del país, y reflejan de alguna manera cómo se ha ido evolucionando. Yo soy un convencido de que México es muy distinto, el México de hoy, del 2013, al México de 1970, es radicalmente distinto en términos de las condiciones políticas. No digo que estemos en el paraíso, ni mucho menos, pero si lo comparamos con aquella época, entonces yo recuerdo, pues yo fui consejero universitario por la preparatoria aquí de la UAS, y cuando decretamos la huelga en la preparatoria, que después se generalizó a la UAS, exigiendo la paridad en el consejo universitario, era casi como si hubiéramos tomado el Palacio de Invierno. Nos veían así como, porque eso era, así es, sí, eso sí, era, y entonces y andaban los rurales persiguiéndonos para que no hiciéramos pintas, todo ese tipo de cosas, que ahora cualquier joven pues le suena eso extraño, le suena anecdótico, como si fuera algo que hubiera visto en una película o algo así. Entonces, quienes hemos vivido este proceso de transición política en el país, yo creo que sí podemos distinguir las etapas puntuales de esta evolución, y también reconocer pues los esfuerzos que son de muchas fuerzas políticas, de muchos sectores, que se han hecho para desbrozar el camino y al menos plantear los mismos objetivos, la misma lucha, los mismos anhelos, las mismas ideales, pero por una vía democrática, que creo que eso es ahorita una de las grandes conquistas del pueblo mexicano. Y por eso a mí me puede mucho los retrocesos que en el ámbito justamente de, por ejemplo, en este caso electoral, estamos observando, porque haber logrado abrir ese espacio a los ciudadanos, a la participación, a la pluralidad, a la concurrencia de fuerzas políticas distintas, a crear un sistema electoral competitivo y un sistema de partidos real, costó mucho esfuerzo, costó mucho trabajo para que oportunistas, para decirlo benignamente, en un momento dado se monten sobre ese esfuerzo que es de generaciones enteras de mexicanos y lo echan a perder. Así es. Vamos a un corte comercial y regresamos. Acerto Radio. Bueno, ya estamos de regreso, y es que ahorita que estabas conversando con nosotros, Javier, mira, yo me acuerdo que, bueno, 2 episodios, para luego ya dar pie a lo que hoy tenemos en mente, comentar lo del debate del pasado viernes, sí, el viernes, sí, fue el viernes. Pues aquellos años, la discusión era entre si participabas en las elecciones o te ibas a los movimientos armados, y luego había otros compañeros que decían, no, nosotros vamos a las masas, a la lucha de masas, a la lucha de masas. Y entonces, bueno, pero en el 73 yo fui por primera vez a votar. Era una credencial, era un papel, casi media hoja de tamaño carta, en el que no había ninguna foto, y que cualquiera la podía expedir. Y entonces fui a votar, y ya fui como representante del Partido Popular Socialista. Y a eso de las 11:30 de la mañana, que yo no veía votar a nadie, pues ya me fui, dije, no vine a votar a nadie, ya me fui. Y al día siguiente me preguntaron que cuántos votos habíamos sacado y que dónde estaba el acta. Y pues, no, hombre, como a los 15 días ya supimos la votación de la casilla. Era el 95 o el 99.5% del padrón había votado. Más de 600 habían votado por el PRI. En la mesa, en la casilla, el presidente, el secretario y los 2 escrutadores eran del PRI.
el representante del PRI, por supuesto, el representante del partido, del PAR, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, también era del PRI. Y en ese momento que yo era el del PPS, no era del PRI, pues porque era yo, pero nada más por esa razón. Bueno, ese era el sistema electoral, eso se reproducía en todos los niveles. Bueno, esa es una anécdota. Y la otra, en el 75, cuando hicimos campaña para buscar la presidencia de la Escuela de Medicina de Durango, uno de nuestros puntos decía, por la seguridad social para los estudiantes. Y los debates acerca de ese punto que nos criticaba la derecha eran terribles. Nos acusaban de ser unos soñadores. ¿Cómo creen que va a haber seguro social para los estudiantes? Bueno, pues eso era lo que planteábamos. Y hoy, que digamos eso de que algún estudiante o algún hijo de una trabajadora, de un trabajador que esté en la universidad, pues por ese solo hecho ya es derechohabiente de un régimen de seguridad social. Nomás para plantear dos ámbitos de lo diferente, de lo cuán diferente es el país con aquel que vivimos y que forma parte de todo un proceso social, para llegar a que pudiéramos presenciar un debate de candidatos, Javier. Ese es un camino largo, sinuoso, pero que llegó hasta esto para que llegáramos a un debate que es cualquier cosa menos debate. Sí, fíjate que esto fue una reivindicación política también de aquellos tiempos, no solo la efectividad del sufragio, que los votos se contaran realmente cuál era, no pasaba lo que tú platicaste, ¿verdad? De que no iba nadie a votar y aparecían miles en las actas de votación, aparecían como si hubiera votado el 95% del padrón electoral. Un excesivo celo cívico de la ciudadanía. Así es. Entonces, la defensa del voto jugó un papel muy importante en primera instancia. Y creo que fue el eje a partir del cual incluso Chihuahua, Durango y otros estados del norte del país jugaron un rol protagónico en esa defensa justamente entre el 80 y el 86. Fue un proceso de insurgencia civil, en defensa del voto y en contra del fraude electoral, que fue una demanda que prendió, que movilizó a miles de ciudadanos y que de alguna manera contribuyó a abrir también los espacios políticos en este terreno y obligó al régimen a modificar, porque a partir de eso es que entonces la boleta electoral se cambia. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo no llevó para que se insertara la fotografía, los logos y las fotografías de los candidatos? Fue años de las consignas de partidos de izquierda y de derecha. De estar picando piedra para que eso se registrara. Y otra de las cuestiones, ya una vez que se tiene eso, la credencial de elector con fotografía. Es más, ese era un anuncio así credencial de elector con fotografía. Así era la demanda, ¿verdad? ¿Cuál credencial no puede llevar foto? A ver, pues no hay necesidad de decirlo, ¿no? Bueno, había necesidad de hacer énfasis en eso, porque pues se traficaba con las credenciales, se falsificaban y demás. Y la otra cuestión, efectivamente, fue el que hubiera debates entre los candidatos. Esto para compensar justamente el desequilibrio, la inequidad que prevalecía en los procesos electorales entre los partidos grandes de gobierno y los partidos opositores y pequeños. De tal manera que estos eran sepultados en un mar de publicidad, de mercadotecnia, ¿no? Y simple y sencillamente las ofertas políticas de las otras fuerzas no eran conocidas por la ciudadanía, porque si no tenías los recursos y equivalía a si no tenías el $1,000,000 para que el segundo de tu spot saliera en Televisa o entonces nomás era Televisa, pues simplemente no aparecías, eras un candidato, un fantasma, ¿no? Sí. Y esta demanda de que los debates fueran por ley obligatorios entre los candidatos fue justamente en esta perspectiva que tú has planteado, de que el ciudadano tuviera un conocimiento más allá de la imagen de la propaganda, de la mercadotecnia, de cuáles eran realmente las propuestas que las distintas fuerzas políticas ofrecen al electorado, para que se estuviera informado y pudiera optar con conocimiento de causa
por una u otra opción. Ese fue el planteamiento tan elemental, tan elemental, como tan eso, ¿no? así. Yo creo que pues se logró, y recordemos que hubo en sus inicios debates memorables como el que sostuvieron en su momento Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Ceballos, el mismo y Vicente Zedillo. Fox, Zedillo, Y 6 años después, el del hoy, así es, de Vicente Fox. Vicente Fox, Cárdenas y La Bastida. Y esto contribuyó a crear, yo creo que es uno de los aspectos medulares de la cultura democrática, porque no puede haber cultura democrática si no hay libre circulación de las ideas y debate de esas ideas. No te puede formar en esa cultura si no es a través de la práctica, de la praxis de estar debatiendo y confrontando los puntos de vista, que esa pluralidad que se reconoce oficialmente luego se niega en los debates, que creo que eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque en aras de la civilidad política se ha sacrificado justamente la confrontación de los puntos de vista de los programas de las ofertas políticas. Y yo creo que esto a los únicos que ha servido otra vez es a aquellos que teniendo recursos pues privilegian la mercadotecnia, la propaganda, la publicidad, más que la labor de convencimiento del ciudadano. Y de difusión de sus programas de gobierno. Programas de gobierno. Porque yo creo que este es un problema. Y en esto han contribuido mucho los órganos electorales. Porque en aras de esa civilidad, entre comillas, que yo no me parece que sea incivil debatir, ¿verdad? No es un acto de barbarie, al revés, es un acto civilatorio. Sí. El poder poner a discusión las ideas. Es que, y efectivamente, el formato ese, y aquí lo comentamos con Fernando Herrera, el titular del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, acerca del formato de los debates, que ya al país lo impactó el debate de 1994. Y creo que si tú también te vas a coincidir conmigo, porque el país se paralizaba muchos años antes del 94, cuando aquel primer grupo parlamentario de la izquierda, del 79 al 82, que lo comentamos el otro día, ¿sí? La coalición de izquierda, grupo parlamentario de la y después, y creo que a partir de esa legislatura, el gobierno mexicano del PRI decidió que hubiera comparecencias de los secretarios de Estado, y más que esas comparecencias se celebraran más cerca de los meses en los que el PRI iba a designar candidato, y se tomaban como una especie de pasarela, pero el país se paralizaba, comparecencias de 7-8 horas, en donde lo interesante era que los tribunos de la izquierda y la derecha pues obligaban al secretario de Estado del fin del presidente a exponer, a debatir. Y yo recuerdo ahí, pues no sé, sobre todo, ya de la izquierda lo hemos comentado, pero de la derecha, a Juan de Dios Castro de Lerdo, que me parece que de todos los del PAN era el que más despuntaba, el que ofrecía verdaderas cátedras de conocimiento jurídico, político, y que eso le dio al país la posibilidad de adentrarse en este esquema de conocer a las demás fuerzas políticas. Mucha gente conoció ahí, por ejemplo, por primera ocasión a Otón Salazar, que solamente de oída se sabía que era un fantasma subversivo, que pretendía transformar al país, en fin. Pero creo que con estos antecedentes, el debate del 94 entre los candidatos a la presidencia, y por esos mismos años también aquel debate, que no era un debate organizado por los órganos electorales, el de López Obrador y Diego Fernández de Ceballos en Televisa, pues le abrió el paso a las modificaciones legales en distintos estados, y entre ellos a Chihuahua, que en el 92-95, en la primera mitad del gobierno de Barrio, la legislatura, cuya mayoría era del PAN, propuso esto, y luego en la reforma del 97, ya con mayoría legislativa del PRI, establecen en la actual legislación electoral de Chihuahua, que establece la obligatoriedad de los candidatos a debatir, y la de los órganos electorales a organizar por lo menos un debate.
Que eso es lo que estamos ahora enfrentando, ¿no? Así es. Desafortunadamente, y tú lo has dicho, esto se convirtió en algo más que un acto de campaña, como cualquier otro, como una visita domiciliaria, como un acto en una colonia, como una reunión con seccionales o con simpatizantes. ¿Por qué me refiero a esto? Porque incluso en los tiempos en que se planteó este debate, por ejemplo ahora en el caso de los candidatos a alcaldes, pues es prácticamente al inicio de la campaña. Sí. Cuando debería ser, voy a decirlo así, a lo mejor no es la palabra correcta, el acto estelar del proceso electoral, donde ya una vez recogidas las aspiraciones, demandas, conocido qué es lo que está planteando los ciudadanos, los candidatos los confronten ese conocimiento social que acaban de desplegar en su labor proselitista, que acaban de... Sí, que confronten su programa con la realidad. Exactamente, su programa con la realidad, para que entonces esto no sea un rosario, un prontuario de buenas intenciones, sino realmente propuestas que estén reflejando de un lado el sentir de los ciudadanos y del otro dando respuestas a ese sentir, a esas inquietudes. En el caso del municipio, yo quisiera plantear dos asuntos que creo que es muy importante no perder de vista y que en el debate simple y sencillamente no se abordaron. Uno, para decirlo en el lenguaje tradicional, de que el municipio es la célula política fundamental de la República. Así como la familia. Como la familia, pero en este caso de la República, ¿verdad? Es la célula fundamental a partir del cual se sustenta en el artículo 115 constitucional, que es el que otorga la autonomía municipal, todo el andamiaje jurídico institucional que le da sustento al régimen de representatividad de lo que es definido por la Constitución como una república federal, ¿verdad? En esos términos. Y por el otro lado, es el órgano de gobierno más cercano a los ciudadanos. Así es. Donde realmente el ciudadano está en una estrecha relación con el gobernante, porque difícilmente esto se logra en otro ámbito de la instancia de poder o del orden de gobierno. Pues ya el gobernador es más lejano, el presidente de la República no se diga, ¿verdad? Si lo ves allá cuando vienen, ¿no? Y lo ves a 3 kilómetros, está rodeado de guaruras. Bueno, pues a Marco Quesada te lo puedes topar boleándose o comiéndose un burrito, sí. Y puedes expresar. En cualquier reunión de colonia. Exactamente, y tienes acceso de alguna manera a esto. Y esto tiene que ver con tu vida cotidiana, porque los asuntos que atiende el municipio son los que exactamente tienen que ver con la convivencia específica que se da en un territorio, en un entorno, en donde de alguna manera es el hogar de todos. Yo insisto en este concepto, que el municipio es la casa de todos. Y entonces, el debatir, ¿qué pasa con los servicios? ¿Qué pasa con la hacienda municipal? ¿Qué pasa con su autonomía? ¿Qué pasa con el transporte? Con la basura. Pero no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos. Es decir, ¿qué quiero decir? Yo en la mañana decía en el noticiero Atena TV, le digo, bueno, está bien, todos hablaron de seguridad y a todos les preocupa la seguridad. Uno propone 4 €, el otro aumentar el salario y capacitar a los policías, el otro establecer la policía de barrio, el otro... Bueno, pero dime tú si hubo una discusión respecto al concepto y la política de seguridad que demanda Chihuahua en los tiempos actuales. Porque nadie habló, por ejemplo, de la modificación del reglamento de policía y buen gobierno. Nadie. Que eso viene heredado desde los años 30, 40 y no se corresponde a la realidad, cuando la policía, su labor preventiva era básicamente andar evitando que los borrachitos se orinaran en las esquinas o en los parques y que los chavalos no hicieran escándalos en las fiestas, ¿verdad? Ese era el tipo de prevención. Ahora enfrentamos una realidad muy distinta, donde la inseguridad no solo es producto o no tiene que ver con las malas conductas o las conductas antisociales personales, sino con la criminalidad. Bueno, ¿quién puso a debate si en este contexto, qué importancia tiene el concepto de seguridad ciudadana o seguimos con el concepto tradicional de seguridad pública? Porque por lo que yo vi, siguen aferrados a que el asunto de restablecer la convivencia y de restablecer la paz y la seguridad del ciudadano tiene que ver con el armamento, con más policías, tiene que ver con todo eso. Dejando de lado que en el concepto de seguridad ciudadana que la ONU
ha venido impulsando en los últimos años. ¿Cómo qué cosa es eso? Es simple y sencillamente que aparte de proteger los bienes y la integridad de la persona, tienes que crear los escenarios sociales para evitar unas situaciones de riesgo, proteger a la población de las situaciones de riesgo como la violencia y al mismo tiempo impedir que esos grupos en contextos criminales aprovechen las situaciones de vulnerabilidad social para atraer a la gente. Vamos a un corte comercial y estamos conversando con Francisco Javier Pizarro y con la ausencia de... Bueno, ya estamos aquí. Entonces, en ese contexto que estás diciendo, Javier, pues temas centrales, más allá de lo, ¿qué diremos?, de lo puntual que pudiera ser un programa de gobierno municipal, que propongan los candidatos, bueno, también es un problema de conceptos. Sí, y de objetivos muy claros, porque el problema ya no es cómo llegas al poder, sino también para quién vas a gobernar y con quién vas a gobernar. Ese es el problema ahorita de la democracia. La democracia no es solo que llegue limpiamente, sin fraude, a un puesto de representación popular o a un cargo de gobierno, a un puesto de gobierno, sino la pregunta y lo que caracteriza la orientación de un gobierno, si es social o es democrático, si es reaccionario o simplemente pretende establecer el status quo o hacer de esto un negocio, es con quién gobiernas y para quién gobiernas. Esa es la pregunta. Entonces yo me pregunto, porque yo no soy enemigo de las obras públicas, por supuesto que no, porque sé que son un detonante incluso para el fortalecimiento de la economía y atienden necesidades. Pero tú no puedes competir en cuanto a cuántos pasos a nivel y cuántos puentes vas a hacer, porque tienes que decir para qué quieres esos pasos a nivel y para qué quieres esos puentes, ¿no? Y a quién va a beneficiar eso. Entonces, y tienes que tener un diagnóstico preciso de si eso es una prioridad social en el marco de la ciudad, o bien llevar el agua potable a los lugares donde ahorita se están abasteciendo con pipas, ¿verdad? O no hay pavimento, no hay electrificación, no hay centros de salud, en fin, este tipo de situaciones son las que tienes que poner en la balanza, porque eso define con quién gobiernas y para quién gobiernas. Así es. Entonces, yo creo que aquí faltó mucho, y estoy hablando concretamente del debate, fueron pocos, ¿verdad? Y así, en referencias muy aisladas. Sí, el caso Emilio Flores, por ejemplo, dijo que varias veces que estábamos haciendo una modernización o estábamos construyendo obras solamente para el automóvil. Para el automóvil, por ejemplo. Pero esto va más allá, porque lo que comentábamos en el programa pasado, si mal no recuerdo, esto tiene que ver también qué concepción de crecimiento de la ciudad tienes. Porque vamos a seguir teniendo estos problemas y vamos a seguir inventando parches si no resolvemos el problema de un desarrollo urbano armónico, equilibrado, integral, que realmente posibilite atender estas necesidades, que los servicios públicos como el agua, la luz, el drenaje puedan llegar. Si sigues construyendo una ciudad extensiva que se vaya cada vez más a las orillas y a los cerros, pues entonces difícilmente si tengas todos los recursos del mundo, va a ser muy difícil que puedas satisfacer las demandas crecientes que se van a ir generando junto con esos crecimientos de asentamientos humanos. Entonces, ¿qué tipo de asentamientos de vivienda necesitamos? ¿Qué relación hay entre esa vivienda y los centros comerciales o educativos, como lo comentamos otra vez? El sistema de transporte, los laborales. Todo esto forma parte de una planeación urbana. Ahora, ¿qué vamos a hacer también en términos del problema que ya se nos vino encima, y ya tenemos como ciudad, de que no tenemos los suficientes recursos hídricos para atender esta situación? ¿Qué pasó con las plantas potabilizadoras? ¿Van a seguir tirando el agua otra vez, una vez saneada? Las tratadoras, perdón, de aguas negras. ¿O vamos a crear la red de aguas negras para regar los parques, etcétera? Todas estas cosas que me parece que tienen que ver con la convivencia cotidiana de todos los que habitamos en la ciudad de Chihuahua, estuvieron ausentes en el debate. No se plantearon. No se planteó tampoco, y tú lo has venido insistiendo, me parece que en los últimos 2 artículos, bueno, el transporte urbano es una concesión que el Estado está haciendo a particulares, pero es la mejor solución.
Al menos habría que discutirlo. Así más como pregunta. Sí, al menos habría que discutirlo, ¿verdad? Como debemos seguir manteniendo la idea de que la Junta Municipal de Agua siga siendo tutelada por el Estado, o es importante que esta pase al municipio. Tiene la capacidad del municipio para hacerse cargo administrativa y financieramente. Bueno, pues cuando menos discutámoslo, ¿no? Pero no lo ocultemos, pongámoslo a debate para encontrar con la opinión de los chihuahuenses, pues cuál es la mejor alternativa para atender estos problemas. Porque es absurdo lo que hoy leí en la mañana, ¿no? Ya van a invertir no sé qué tantos millones para evitar los robos en los pozos de la Junta Municipal, cuando, bueno, pues ese es el clásico, ¿no? Ya muerto el niño, ahogado el niño, tapar el pozo. Esto se pudo haber previsto, no es reciente y tiene muchos años ocurriendo esta situación. Habría que buscar los compradores de fierros. Sí, los compradores, como digo por ahí, creo que Gabriel Borunda, ¿no? Y los medidores esos que son puras trampas que en la ciudad, ¿no? Miden el aire también. Entonces, bueno, ¿qué es lo que...? Esas cosas son las que hay que consultarlo con los ciudadanos. Yo creo que las campañas electorales son una gran oportunidad que los ciudadanos tienen cada cierto periodo de tiempo, 3 años o 6 años en el caso de gobernador o de presidente de la República, para expresar sus puntos de vista, para participar en el diseño, en la propuesta de políticas públicas, ¿eh? Y también para hacer un balance de qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Porque el problema es que esto no se hace. Es que era lo correcto, ¿verdad? De decir, a ver, esta administración inició con esto, hizo esto y esto y esto y estas cosas. Aquí le fue bien, aquí le fue mal. ¿Por qué le fue bien y por qué le fue mal? Porque esos balances son los que permiten la planeación democrática. No hay otra forma de plan, porque no va a venir ningún mago, ¿verdad? Ni en materia de seguridad colombiano, ni en materia urbanística del DF, ni nada, para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Esto los ciudadanos mismos lo saben cómo hacerlo. A mí me llamó mucho la atención y hice una entrevista con él a propósito, es una propuesta que hizo Ricardo Mone, de que el presupuesto municipal, por ejemplo, fuera sometido a la consideración, al menos un porcentaje del mismo, en las colonias, para que fueran ellos los que determinaran el tipo de obra que se necesita en su colonia. Bueno, esto es un ejercicio democrático, tanto en términos de la consulta como en términos de la utilización de recursos, hacia dónde se destina el recurso. Yo creo que los ciudadanos tienen la madurez y la capacidad para decir si en su colonia necesitan efectivamente alumbrado, pavimento, drenaje, agua potable, el parque, escuela, una cancha. ¿Qué es lo que necesitan? Claro. Ellos viven ahí, ¿por qué les vas a tú ir a decir, usted necesita esto? No, pues espérate, yo soy el que vivo aquí, yo soy el que lidio con esta situación. Oye, y otro aspecto que también nadie lo ha abordado en esta orientación de las facultades constitucionales del municipio, el asunto de tránsito. Y yo recuerdo que cuando Patricio Martínez era presidente municipal, bueno, hizo alaraca y media para exigirle al gobierno del estado, en manos de Pancho Barrio, de que se pasara al municipio tránsito. Y luego años después, ya convertido en gobernador, no quiso, dijo, no, pues, sí, yo les paso tránsito, nada más que se los transfiero, pero usted me paga lo que vale tránsito. Como si esto se valiera entre las dependencias de dos distintos niveles de gobierno, y en donde la función había sido robada, vamos a decirlo así, esquilmada al municipio, y el Estado todavía hasta hoy lo tiene, y eso genera problemas, porque unos pintan la calle, otros la vigilan y otros tienen que pavimentarla. Así es. Con distintas responsabilidades. Es como el mismo dicho que Patricio lo ha expresado en 1000 ocasiones, también se lo podemos aplicar en este caso a tránsito, que Patricio decía que nosotros, que el gobierno federal agarra los impuestos y nosotros tenemos que andar recogiendo a los adictos y los borrachitos. Decía, el gobierno federal se lleva el impuesto sobre alcoholes y nosotros nos quedamos con los borrachitos y tenemos que tener. Más o menos es más o menos así. La alegoría, sí. Entonces,
Y el tránsito, bueno, yo no sé cuánto signifique ya de entradas los ingresos anuales que le genera al gobierno del estado el municipio de Chihuahua por la vía los derechos vehiculares, licencias y las infracciones, pero es seguramente en estos momentos un ingreso semejante al que se dejó de percibir por el no pago de la tenencia vehicular. Estamos hablando de alrededor de 300 millones de pesos que serían para el municipio de Chihuahua. Sí, y aquí estás tocando un punto medular, que es el de la hacienda municipal, que el artículo 115 establece muy claramente cuáles son las facultades, prerrogativas, atribuciones que tiene el municipio y que tiene que tener una hacienda propia. Eso es un aspecto que se ha descuidado. Y si tú ves en el contexto de la distribución de la Bolsa General de Recaudación, pues los municipios son los que se quedan con la menor parte. Así es. Del 100%, creo que el 80% va para la federación, del 20 restante 17 para las entidades federativas y el 3% para los municipios. Bueno, ahí hay una inequidad. Pero el problema del municipalismo, tampoco se abordó en el debate. Las relaciones del municipio, porque no es un órgano de gobierno inferior al estatal o al federal, es simplemente un distinto nivel, pero no es ni inferior ni superior ni nada, y tiene que ser tratado con el respeto que el municipio merece. Y por eso decía yo, y empecé diciendo que era la célula de la República, pues entonces no hay organismo social republicano si no se respeta el municipio, ¿no? El municipio se respeta la célula, pues no. ¿Cómo vas a respetar los tejidos? Así es. Vamos a un corte comercial y regresamos. Acerto Radio, labor periodística. Aspectos muy interesantes sobre esto del municipio. Y algunos de nuestros estarán pegando y el debate aquí otra vez. En primer lugar, es lo que no estuvo presente en el debate. No hubo debate, oye, nomás para decirlo, tanto en el área o en el episodio de los temas como el de las preguntas, no puede haber debate si a un candidato le preguntas, el tema va a ser, ¿de qué manera va a lograr usted mejorar el desempeño de los policías? Y luego al otro le preguntas, oiga, ¿y qué opiniones tiene para la coordinación de los policías con la policía estatal? Y al otro le preguntas aspectos del organigrama de la policía. Y finalmente, y al otro, y cómo hacer que la policía se acerque a la sociedad. Entonces, si en un mismo momento cada uno de ellos aborda ese tema, pues que no pareciera que son el mismo tema, pero son distintos. Y luego le dan espacio a que sigue, es la réplica. ¿La réplica de quién? ¿Quién o a qué? ¿A quién o a qué? Los otros tres temas que plantearon los otros, o réplica para lo que me hayan podido abordar a mí. Y luego te dan otro espacio de contrarréplica. Pues réplica, contrarréplica ¿de quién? ¿De qué tema? Sí, claro, pues esto está muy mal organizado. Es lo que nos pareciera que en aras de evitar la confrontación y el debate realmente, pues entonces en vez de establecer una sola pista con carriles muy definidos, se establecen muchas pistas, ¿no? Entonces te mandan por un lado, para el otro, para el otro, para el otro, para que nunca te cruces, porque eso es lo que están haciendo, ¿verdad? No hay forma de congeniar una pregunta y una respuesta con la otra. Entonces, el debate no es en torno a lo que tú como candidato estás ofertando y el comprometiéndote a hacer en caso de que el voto te dé. Estás dando una opinión, así es, respecto a un asunto muy específico, particular, que te preguntan. Pero eso no refleja, y yo espero que así sea, ¿verdad? Porque no creo que lo que quieran los candidatos esté tan limitado, no creo que esa sea su oferta política. Yo creo que se vieron obligados a abordarlo así parcialmente, porque no hubo oportunidad de que ellos ofrecieran una misión. Primero, un diagnóstico, que era, mi pregunta hubiera sido, a ver, usted en estos momentos, en junio del 2013, ¿cómo ve la ciudad de Chihuahua? ¿Cuáles son los problemas que usted como candidato ha detectado? ¿Qué es lo que se propone hacer para resolver esos problemas? ¿No? ¿Con qué recursos? ¿En qué tiempos? ¿En qué plazo? Bueno, un debate que gravite en torno a esos ejes,
pues sí permite comparar propuestas, porque todos estarían obligados a hacer su diagnóstico de la ciudad. Todos estarían obligados a jerarquizar los problemas sociales sin necesidades sociales, a definir cuáles serían las capacidades financieras y administrativas que habría que poner en juego para darle respuesta a esos problemas, y con qué objetivos y en qué plazos, ¿verdad? Porque eso es un plan de trabajo, tiene que tener definiciones plan municipal de desarrollo. Plan municipal de desarrollo. Bueno, estos serían mis compromisos específicos. Y ahí aparece el debate. Ahí es donde aparece. No estoy de acuerdo que esos son los principales problemas del municipio. Exactamente. Pero te das una idea de qué es lo que estás haciendo. Pero si tú te pones a debatir de qué espesor debe tener el grueso del pavimento, pues ya está fregado. No quiere decir que hemos avanzado mucho. No, es en serio, ¿verdad? Ya cuando discutimos ya cuando empiezan a discutir cuántos centímetros debe llevar la carpeta asfáltica, ¿verdad? Que toda la ciudad tiene pavimento. O si los puentes deben de estar en tal crucero o en el otro crucero, de verdad ya perdiste la brújula. Esa es mi opinión, lo digo con todo respeto, ¿no? Porque no te está informando eso nada, no te está haciendo ninguna propuesta de nada. O decir que vas a comprar 4 drones, y ahí sí me gustó el chascarrillo que aventó. Digo, bueno, porque no había ni para gasolina. No había ni para gasolina. Y ustedes tienen 4 aviones no tripulados, no saben ni lo que cuestan. Entonces, ni para qué sirven. Ni para qué sirven. Entonces, hay ocurrencias. La política no puede ser de ocurrencia. La política tiene que estar sustentada, y sobre todo los programas de gobierno, en un examen puntual, en un análisis concreto de esa realidad concreta, que en este caso se llama municipio, para detectar cuáles son las necesidades de la población, escucharlos y sobre esa base hacer la propuesta. Por eso incluso el debate debe haber sido al final, no al inicio de la campaña. Ojalá pueda haber o como lo hacen hasta en el béisbol. El juego de estrellas es a la mitad de la temporada. O a la mitad, cuando menos. Que ya sabes el desempeño de los jugadores, qué hicieron los equipos. Aquí también. ¿Qué hicieron los equipos de los candidatos? Los candidatos, ¿qué recibieron de opiniones de los ciudadanos? ¿Cómo confrontaron sus propuestas con los problemas que la gente les expone? Y entonces, además, ya debieron haber escuchado las propuestas de los demás para saber si en qué son diferentes, en qué son equiparables. Y otro punto modular, Luis Javier, de lo que se ha venido haciendo, ¿a qué le vas a dar continuidad y a qué no le vas a dar continuidad? Porque yo, por ejemplo, como ciudadano tengo mucha curiosidad por saber si este programa de los polideportivos que se están impulsando, de los centros comunitarios en las colonias marginadas, con obras importantes en términos de museos, de centros deportivos, de gimnasios, de albercas y todo, se le va a dar continuidad, ¿no? Porque esto refleja qué visión tienes tú de lo que es reconstruir el tejido social. Porque es muy fácil decir la frase, yo voy a reconstruir el tejido social, sí, pero ¿cómo? ¿A qué te vas a comprometer? ¿Cuál es el camino desde el punto de vista que tú tienes para efectivamente reconstruir las relaciones sociales de convivencia sanas, ¿verdad? Eso es reconstruir el tejido social. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr? Y en ese contexto es importante saber qué es lo que se va a mantener y qué no, y por qué sí se va a mantener eso y por qué no, porque eso nos permite a nosotros, los votantes, tener un punto de referencia muy específico para decir, espérate, este señor, yo le voy a dar mi voto porque va a continuar esta obra que yo estoy de acuerdo, o este programa que yo estoy de acuerdo. A este no se lo voy a dar porque me está cancelando eso. Esos son los elementos de información política que no se están dando. Que no hubo y no lo sabrán. Y no lo saben. Bueno, ya van a hacer esta campaña. Pues no sé, pero yo digo, eso es realmente el mensaje político que los candidatos tienen que dar. No veo de otra manera cómo se pueda romper la indiferencia, la apatía que yo observo en el electorado, si no es a través de eso, porque pues tú te puedes presentar como quieras, ¿verdad? Pero no vas a convencer ni vas a movilizar si la gente no te siente realmente comprometido con la ciudad y conocedor de sus problemas y decidido abordarla. Y con las soluciones que la gente cree que sean
Y no solamente la gente, sino los especialistas, sí, pero que sean las factibles y que sean las mejores. Por eso justamente para eso son los debates, ¿verdad? Para decir, bueno, aquí yo estaba equivocado. Porque también se aprende de los debates, ¿verdad? Claro. Aquí no tengo por qué saberlo todo, bueno, me asesoraron mal, me dijeron que estos datos, esta información que me dieron era incorrecta, no la corrijo. Eso la gente lo agradece. Porque eso es efectivamente utilizar la política como la construcción de esos espacios públicos, ¿sí? En donde concurran todas las voluntades y fuerzas y podamos construir entonces lo que yo siempre he llamado la gobernanza, ¿verdad? Que no se trata solo de atender los problemas sociales, sino también de que la gente se involucre en la solución de esos problemas. Y en la conducción de la ciudad, por supuesto. Y no convertir los debates en un debate sobre la vida interna del partido. No, como fue aquí sobre el PAN. Pues sí, pues finalmente eso terminó, ¿verdad? Reprochándose ahí y luego eso de que si es de nacos o no hacer carnes asadas en la cochera, bueno, pues ya eso es ofensivo para el ciudadano. A mí me parece, ¿verdad? Así es. Que yo no le veo ningún ni expresarlo ni debatirlo, o sea, me parece un ejercicio totalmente inútil, una pérdida de tiempo, esas tonterías. Pues así estuvo el asunto. Y finalmente, Javier, pues ya nos vamos, pero en Monterrey la alcaldesa Margarita Arellanes se puso en el escenario público, entregó la ciudad de Monterrey a Jesucristo. Y hoy le estaba publicando en el Universal que gana más que el gobernador del estado, después de haber puesto en vigor todo un programa de austeridad en su municipio, en la administración municipal. Pues gana 155,000 pesos y el gobernador de Nuevo León gana, dice, 132,000. Pero fíjate, estas cosas que estamos viendo, ya deja tú lo de la violación a lo que establece la Constitución en términos de Estado laico. ¿Qué cosa es eso? Ya, olvídate de eso. Sí. Esto es una manifestación, que es una declaración pública de que pues son gobiernos fallidos, de que son gobiernos incompetentes, porque si yo pongo en manos de Dios los problemas y las responsabilidades que yo tengo, pues yo estoy asumiendo de entrada que no los puedo cumplir, ¿no? De entrada, sí, que no me siento capaz, que no tengo la capacidad para hacerlo, y entonces lo tengo que derivar a un poder divino para que venga y me resuelva los problemas terrenales que yo como gobernante debo resolver. Eso es una vacilada. Y lo dice la alcaldesa de Monterrey, que debe andar en este momento en alrededor, pues entre el cuarto y quinta ciudad más violenta, con más ejecuciones del país en este momento. Pues sí, pero encomendándonos a Dios no vamos a resolver esos asuntos, te lo aseguro. Y luego es a un Dios. No, y aunque fuera todo, porque luego faltan los otros. No, aunque fuera todo, no es la solución. No, es verdaderamente ridículo. Es ridículo, es un escapismo, una fuga, ¿verdad? En la que se quiere involucrar, pues, ahora sí, apelando a su religiosidad, a sus sentimientos religiosos, para que de alguna manera justificar esa incompetencia, porque no la puedo llamar de otra manera nomás que esa. No me extrañaría que fuera candidata al gobierno del estado de Nuevo León dentro de dos años. Sí, acuérdate que aquí vino a apoyar también. Aquí vino el Palomar, el evento de Palomar. Ah, sí, es cierto, Margarita. Era la estrella de la tarde. Claro. Sí, era la estrella rutilante de la tarde del Palomar. Sí. Bueno, o sea, antes no nos trajeron a Emilio González, ¿no? El exgobernador de Jalisco. También. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias, Javier Pizarro. No, al revés, Luis Javier. Muy buena conversación al aire. Como siempre, es un placer estar aquí. Muchas gracias a don Jesús Franco que hizo posible esta transmisión también. A usted quédese con nuestro compañero.